¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean todos a Justo por Pecadores por el canal de Mingo TV. Hoy un programa preelectoral, un programa, bueno, de mucha expectativa. Estamos todos los venezolanos con la tensión de lo que puede ocurrir, pero además con muchísima esperanza. Eso es lo que está moviendo el país actualmente, como nunca probablemente. Algunos dicen que fenómenos electorales como el de María Corina Machado, que ha logrado recorrer el país junto a Edmundo González Urrutia, ocurren muy pocas veces. Algunos lo comparan con la campaña de CAP en los años 70 y probablemente con la campaña de Chávez en el 98, aunque estoy seguro que había por parte de quienes hacíamos oposición en el 1998, había como mucha más racionalidad en cuestionar a Chávez, una racionalidad de entender hacia dónde iba, hacia dónde podía llevar el país, cosa que efectivamente ocurrió, el desmontaje de las instituciones, la destrucción del Estado democrático, etcétera, bueno, nos tienen este padecimiento. Creo que los que se oponen a este movimiento democrático que encarna María Corina Machado están llenos pues de muchísima irracionalidad. Realmente los ataques son despiadados, pero la mayoría de las cosas que dicen son mentiras, utilizan fake news, cuentas fantasmas, crean opiniones, tratan de generar matrices de opinión que son absolutamente inciertas. Han apelado a todo el trabajo sucio, a lo que sabe hacer el chavismo esencialmente, porque cuando te falta la razón, lo que te queda esencialmente es apelar a esos instintos más básicos y a esas ideas más elementales que son las que forman parte del chavismo. Los hemos visto con la cuestión de la pizarra. Hoy cuando estoy grabando el programa, decían algunos influencers chavistas, le advertían a la PNV, o sea, como tratando de poner a la PNV contra el movimiento democrático, y decía que se iba a eliminar la PNV, que se iba a acabar con las carreras de la UNE, etc. Y yo le repostaba que es todo lo contrario. Si algo puede reivindicar la función policial, hacerla profesional y además generar los enlaces exteriores que requiere toda policía tiene enlaces con sus pares en el exterior y se hacen convenios de formación, convenios interinstitucionales, convenios para el fortalecimiento de cada uno, de aprender de lo que hacen otros y también llevar afuera lo que se hace en el país, es un sistema democrático. Como fue alguna vez en Venezuela. Recordaba que el cuerpo técnico de policía judicial, antes de ser 6CPC, permanentemente sus funcionarios viajaban a los Estados Unidos, viajaban a Europa, viajaban a Colombia, se hacían decenas de encuentros interinstitucionales, formación técnica en investigación, etcétera, y los funcionarios de la PTJ también llevaban lo que se hacía en Venezuela hacia afuera. Todo eso se acabó. La interacción que tiene la policía ahora es esencialmente con Cuba, que no es una policía. Sabemos que ahí no existe una policía en el sentido técnico de lo que es una policía preventiva con toda su función, sino solamente es un órgano represivo, un brazo de los esbirros de la dictadura cubana. Y se tiene contactos con Rusia, que tampoco, digamos, en el sentido técnico no es una policía porque no se respetan derechos humanos fundamentales, y esto es lo que vincula la función policial con la democracia. Entonces, veamos cómo en esta coyuntura de mentiras, fake news, nos encontramos en la actualidad, pero de algo podemos tener absoluta certeza y todos los análisis lo dicen. He revisado todas las encuestas, absolutamente todas las encuestas. He tratado de verificar el criterio técnico de cada una de ellas y sin duda alguna no hay forma de que el chavismo tenga más votos que la oposición en esta oportunidad, y el chavismo lo sabe. Toda esta campaña está rodeada del conocimiento que de ser una minoría, y de ser una minoría, digamos, con una brecha bastante grande. No es ni siquiera que el país está en dos mitades, ese tipo de retórica antagónica que permanentemente escuchamos. No existen dos mitades. Existe un PSUV que todavía moviliza a una pequeña parte de la población que aún les cree, y un sentimiento mayoritario de cambio extraordinario, además, que nunca
o muy pocas veces se había visto, pero quiero referirme al tema de las encuestas y sobre todo las encuestas serias y qué puede pasar el domingo 28 de julio, día anhelado, tal vez uno de los días más importantes de la historia de Venezuela, de la historia contemporánea de Venezuela en las últimas décadas. El chavismo intenta negar la realidad y trata de hablarle, uno entiende que le habla exclusivamente a los pocos seguidores que le quedan. Dice además que todas las encuestas son mentiras, pero lo que ocurre es que la mayoría de las encuestas, a veces nosotros los venezolanos tenemos memoria corta, muchas de esas empresas, o algunas muy parecidas o con la misma metodología, yo pude conseguir que en 1998 daban ganador a Chávez. Ahí esas encuestas valían. Fíjense las paradojas. Para julio más o menos de 1998, la mayoría de las encuestas decían que Chávez tenía una intención de voto del 42%, Salas Romer 20% e Irene Sáez 16%. Más o menos las encuestas reflejaban lo que estaba ocurriendo en el país. Pero no creamos las encuestas. Demos como cierto el sesgo que tiene el chavismo. Pero vamos a la calle, veamos qué está pasando en la calle, cuál es el sentimiento que tiene el país. Cuando con todos los recursos públicos el chavismo no logra movilizar a nadie, Maduro y el PSUV lucen solos y haciendo trampa para tratar de hacer alguna toma donde se vea un poco de bulto. Pero las manifestaciones sin recursos, espontáneas, llenas de sentimiento, llenas además de un anhelo de reencuentro familiar que es inamovible. Yo creo que es una de las cosas más poderosas que está moviendo al país, que está moviendo a la gente. Y entonces logra la conjunción perfecta, que es la racionalidad del voto, de decir, esto es lo que le conviene al país, porque esta es la senda que hay que tomar en materia democrática, de reinstitucionalización, pero por otro lado tiene un elemento emotivo extraordinario. Entonces, pocas veces se logra que ambas cosas confluyan. El voto por el chavismo en su oportunidad en 1998 era un voto castigo contra el sistema democrático, pero además un voto esencialmente emotivo, porque cualquiera que hubiese analizado con detalle tenía que llegar a la conclusión de que no podía votar por Hugo Chávez, además con todos los antecedentes que tenía de atentar contra la democracia, de haber utilizado las armas, de ser un hombre violento y un hombre que no creía en el sistema democrático. Entonces, esencialmente, haber logrado esto, yo creo que es un gran logro, primero del liderazgo, pero además del liderazgo de María Corina Machado y de Edmundo González, pero además de todos los factores democráticos que se unieron. Y la última vez que hubo una unión de esas características, la oposición sacó 3/4 partes de la Asamblea Nacional. Que no se nos olvide eso, que ya hubo una derrota del chavismo extraordinaria, masiva, contundente sería la palabra adecuada. Entonces, lo que podemos decir en este punto, hoy jueves que sale este programa, es que no existe forma de que el chavismo tenga en este momento más votos que la oposición. No existe. Esa es la realidad y ellos la tienen clara. En las últimas horas, cerca de este proceso eleccionario inédito, donde se está enfrentando David contra Goliat, estamos hablando de un régimen con todas las instituciones tomadas, con todo el poder del Estado, apresando, persiguiendo, pero que cada vez luce con menos poder, porque es que el poder real lo representa el apoyo popular. Ocurren cosas incluso inesperadas. Uno tiene que ver lo que dijo el lunes Lula da Silva y que ha sido de difusión masiva. Dijo exactamente: me asusté con la declaración de Maduro de que si pierde las elecciones habrá un baño de sangre. Dice: quien pierde las elecciones toma un baño de votos, no de sangre. Dice: Maduro tiene que aprender, cuando ganas te quedas, cuando pierdes te vas. Indicó además que llamó a Maduro para explicarle o para recriminarle o para decirle en un tono de reclamo
que ese no podía ser el tono de una campaña. Una campaña que no refleja más que aquello que en definitiva es la revolución bolivariana, que es avasallar a la ciudadanía, amenazar, cometer crímenes, porque es que ofrecer guerra, ofrecer muerte, amenazar de esa manera, en definitiva, es un delito. Dice Lula, ya le dije a Maduro 2 veces, y Maduro lo sabe, que la única manera de que en Venezuela vuelva a la normalidad, con lo que deja claro que estamos en una situación de anomalía institucional, y lo dice un aliado de la izquierda y de la revolución bolivariana, que además ha hecho muchos negocios con Odebrecht, etcétera. Ya, eso es harina de otro costal, pero es importante tenerlo ahí. Y dice que la única forma es tener un proceso electoral que sea respetado por todo el mundo. Es decir, que es probable que hasta Lula esté con el mundo porque tiene que ser, dice que tiene que ser respetado por el mundo. Entonces, sabemos que un aliado histórico de la revolución bolivariana acaba de hacer un llamado de atención que no le debe haber gustado nada a Maduro, sobre todo en estas últimas horas de campaña, donde luce cada vez más desencajada la maquinaria del chavismo. Eso es un golpe muy duro. Lula, como un viejo zorro de la política, sabe cuál es el resultado, sabe que Maduro está perdido. Pero también nos sorprende Alberto Fernández. Alberto Fernández, bueno, un histórico del kirchnerismo, es presidente argentino, no podríamos decir que forma parte de una conspiración del imperio, ni mucho menos. Dice que va a Venezuela como veedor de las elecciones. Pero además dice que si Maduro pierde, tendrá que aceptar. Fíjate que de inmediato vaticina lo que va a venir. Esta gente está clara. Las representaciones diplomáticas de Argentina, las representaciones diplomáticas de Brasil, los sondeos de opinión, todo lo que viene esta gente recogiendo como información es evidente. Y más de una conversación deben haber tenido con sus homólogos chavistas. Y estos le deben haber dicho, mira, esta elección está perdida. Aquí no hay ninguna posibilidad en buena lid de ganar las elecciones. Y eso creo que lo tiene bastante claro el mundo, el planeta entero, inclusive aquellos que son aliados del chavismo. Muchos cubanos deben tenerlo muy claro, la dictadura cubana, los rusos. Pero no esperábamos, yo creo que no se esperaba tampoco Maduro de que Alberto Fernández dijera algo como esto, que va a ser veedor, pero además que de alguna manera anticipe lo que puede ocurrir. Le dice, mira, si Nicolás es derrotado, tiene el deber de aceptarlo. De modo que ya está cuestionando lo que ha sido por lo menos los mensajes hacia afuera que ha venido dando el PSUV y el mismo Maduro de darse por ganadores, pero además que en caso de perder no aceptar el resultado y ofrecer lo único que saben, violencia, porque esencialmente lo único que les queda es el ejercicio de la violencia, y vamos a hablar de eso. Pero fíjense que entre los fenómenos que están ocurriendo en el país de movilidad política como nunca antes, está la voluntad mayoritaria de ir a votar, pero además de cuidar el voto. Y esto es absolutamente diferente. Uno podría decir que es hasta revolucionario en el buen sentido de la palabra. En el buen sentido de la palabra porque muchos venezolanos están acostumbrados a ir a votar, tal vez apoyar a los miembros de mesa, etcétera, pero luego a irse a su casa a esperar los resultados. Ahora tenemos una movilidad a favor del cuidado del voto. Yo creo que es importante explicar que cuando se cierran las mesas viene un acto fundamental que es el escrutinio. El escrutinio está arreglado en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, está en el artículo 138 y dice que es el proceso mediante el cual se contabilizan y emiten los resultados de la mesa electoral de manera ágil, efectiva y transparente. Eso es lo que dice el artículo 138. Pero el acto de escrutinio tiene unas características. Se efectúa una vez finalice el acto de votación, se cierra la mesa y empieza el escrutinio. El presidente y la presidenta de la mesa lo debe anunciar en voz alta que se ha iniciado el escrutinio. Así que los testigos tienen que estar pendientes de eso, pero también quienes quieran estar presentes.
¿ok? No solo los testigos que han sido acreditados por los partidos o por las organizaciones políticas. Porque es de carácter público, lo dice el artículo 140 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Lo voy a poner aquí en pantalla. Dice: el acto de escrutinio es público y las o los miembros de la mesa electoral permitirán la presencia en el local de los electores o electoras y testigos electorales, sin más limitaciones que las derivadas de la capacidad física del local y de la seguridad del acto electoral. Es decir, mientras sea seguro y la gente quepa, ahí tiene que estar la gente vigilante del voto. Lo dice el artículo 140 y eso no lo puede coartar el Plan República, ni los círculos bolivarianos, ni puede llegar el presidente de la mesa a decir no, aquí está la norma, señor. La norma hay que hacerla respetar. Tenemos que empoderarnos con nuestra ley y decirle: aquí dice esto la ley, usted no lo va a permitir, bueno, usted está cometiendo una irregularidad grande y eso pido que quede constancia en el acta, hay que filmarlo, deme su identificación, dígame quién es, de modo de poder presentar las denuncias correspondientes por las irregularidades. Ese acto es automatizado y tiene que levantarse un acta que debe ser legible, contener la totalidad de la información y llevar la firma de los miembros, el secretario, la secretaria y los testigos electorales presentes. Se hace una verificación inclusive pública del acta y se procede luego al acto de totalización que está en el artículo 144 y siguientes de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Pero además hay un proceso importantísimo que son las auditorías. Vamos a hablar sobre las auditorías. La fase de auditoría está en el 156 y siguientes de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, pero tiene una particularidad. Yo creo que es un error de técnica legislativa y muy probablemente fue colocado así ex professo, es decir, adrede, para tratar de confundir a la gente. Si usted busca cuáles son los derechos de los testigos electorales, los consigue es dentro del capítulo de las auditorías, para tratar de confundir que esos derechos se ejercen solo durante la auditoría. Pues no es así. Eso es un error de técnica legislativa, porque los derechos de los testigos son inherentes a todo el proceso electoral, porque lo dice la misma norma, pero los colocan allí inclusive para que cualquier lector desprevenido no lo consiga. Esa ley tiene que ser reformada, juro, tiene que ser reformada porque primero, es una norma que depende mucho del desarrollo de reglamentos. La ley de por sí ha quedado vacía con reglamento tras reglamento que le van incorporando. Y tiene unos gazapos, es decir, unos errores técnicos que hay que tratar de corregir en el futuro. La democracia va a tener que, al retornar, modificar esta norma. Pero los derechos de los testigos está en el artículo 158, que los colocamos aquí. Dice: las y los testigos no podrán ser coartados en el cumplimiento de sus funciones por las o los miembros de los organismos electorales subalternos correspondientes. Esos organismos electorales, bueno, son el presidente de la mesa, la Junta Electoral Municipal, la Junta Electoral Estatal. Ninguno puede coartarle. Ni siquiera el Plan República. Nadie, bueno, mucho menos el Plan República, que solamente presta actúa bajo la racionalidad de la seguridad, pero no se involucra con el procedimiento electoral, ni debe involucrarse con el procedimiento electoral. Yo creo que eso lo tienen claro los miembros de mesa. Dice que cada testigo presenciará el acto electoral que se trate. Todo el acto electoral, desde que se abre la mesa e incluso antes puede haber testigos electorales. Y poder exigir que se incorpore al acta correspondiente sus observaciones de aquellos hechos o irregularidades que observe. Frente a una irregularidad, que se deje constancia en el acta, porque hay que documentar. Toda irregularidad hay que documentarla para poder tener, digamos, primero el relato histórico, pero también prueba y el derecho de reclamo frente a cualquier situación que se vaya presentando. La avalancha de votos es tal que, como he venido diciendo, la brecha es muy grande, pero cada irregularidad hay que documentarla, y hay que documentarla porque nos enfrentamos a gente que no tiene escrúpulos, gente que no dice la verdad, gente que es incapaz de aceptar la condición, no aceptan ni siquiera la condición de destrucción masiva en la que tienen el país, mucho menos aceptan que no tienen el favor de la población y que por el contrario lo que tienen es el desprecio de la población. Entonces las auditorías son ese proceso de poder revisar todo lo que ha ocurrido, el material electoral, qué dice el acta,
que el acta refleje exactamente lo que la voluntad de la gente vista en cada uno de las papeletas. Se contrasta todo lo que allí está. Eso lo dice el 160, 161 y el 162, que habla de la verificación de los comprobantes de votación. La verificación ciudadana, el cierre de la votación se efectuará mediante revisión de los comprobantes con relación a los datos contenidos en el acta. Es decir, si el acta dice que hay 1000 votos para Edmundo González, ahí en los comprobantes tiene que haber 1000 votos para Edmundo González y 2 o 3 para Maduro, que es lo que esperamos que ocurra. Pero esencialmente por ahí eso es el cuerpo normativo que le da fuerza a la acción de la ciudadanía frente a esta situación en la que nos encontramos, de enfrentar a un régimen que no cree en la democracia, pero que no estimó o subestimó las fuerzas y las capacidades de la ciudadanía y de las fuerzas democráticas de reunirse frente a un proyecto político y llevarlo a fin, llevarlo hasta sus últimas consecuencias, llevarlo hasta el final. Que está muy lejos de ser un eslogan vacío. Por el contrario, yo creo que cada vez se llena más de contenido, y esto es sumamente importante porque esto abre las puertas a un nuevo periodo histórico del país. Sea lo que sea que ocurra, abre las puertas a un nuevo periodo histórico del país, sin duda alguna. Entonces, finalmente, frente a la postura electoral en la que se encuentra el chavismo de ser una minoría evidente, Maduro nos ofrece sangre, ofrece violencia. Difícilmente yo creo que pueda movilizar a la totalidad de las Fuerzas Armadas, a la totalidad de las policías para que arremetan contra la gente si es que opta por desconocer el resultado. Yo creo que la brecha del resultado es tan grande, que el resultado por venir de la brecha será tan grande que difícilmente pueda desconocer los resultados sin que haya una consecuencia grave respecto de esto. Y la consecuencia más grave es la ilegitimidad absoluta de todo lo que venga. Fíjense que Maduro, reconociendo, la oposición gana. Desconociendo, bueno, el proceso seguirá. Pero en definitiva, Maduro sigue perdiendo. Y sigue perdiendo porque se acrecienta la posibilidad de que salga por cualquier otra vía, pero se acrecienta la ilegitimidad. Una ilegitimidad que ya viene desde hace bastante tiempo. Así que, salgamos con toda la fuerza el día 28 desde muy temprano a ejercer el voto, cuidar a los testigos, cuidar a los miembros de mesa, cuidar a los activistas, asegurarnos de que vote todo el que tenga que votar, ejerza su derecho, y luego a cuidar el voto conforme a los planes que se tienen al respecto, de modo que se pueda respetar la voluntad de la gente. Y luego, a seguirla con mucho cuidado, sobre todo verificar la información. Esto está lleno de fake news. Hoy cerraron 5 canales digitales. El régimen juega a cerrar la información, pero va a haber muchas brechas por las cuales la gente va a poder estar informada y tratar de buscar la constatación de que sean medios serios, de que sean periodistas serios, no caer en rumores, constatar todo antes de reproducirlo, pasarlo. Por cierto, estaré este domingo en algunas plataformas, invitados por algunos periodistas. Estaré en mis propias redes pendientes de lo que ocurra, haciendo todo lo posible por tratar de poner un grano de arena, explicando lo que pueda ocurrir en materia legal, cuáles son las opciones, qué cosas ocurren y todo aquello que sea útil
para la comprensión y toma de decisiones de la gente en torno a lo que esté ocurriendo. Así que, bueno, mucho estamos con la fe puesta en lo que pueda ocurrir, con la fe puesta en Dios, porque esto además tiene un componente espiritual importantísimo, y confiamos en que este domingo se dé el paso que todos queremos hacia la reinstitucionalización del país, hacia el reencuentro de la familia, y que Venezuela retome el rumbo de la civilidad y salga de este oscurantismo en los que nos han tenido en los últimos años. Así que hasta el próximo jueves, y ojalá sea un jueves de jolgorio, de racionalidad, de calma, cordura, y donde estemos ya enrumbados hacia un mejor destino. Así que hasta el próximo jueves.